Buenos días, compañeros y docentes. El día de hoy le vamos a presentar la elaboración de una estrategia de manejo para un proceso degradativo del suelo, siendo este caso específicamente la salinización y sodificación del suelo. Mi grupo está conformado por Yaneiris Guerra y mi persona, Yelitza Zúñiga. Inicialmente, queremos hacer referencia a lo que es la salinización y sodificación del suelo. El primero hace referencia al incremento de las sales hidrosolubles en el suelo, incluyendo lo que es el potasio, el magnesio, el calcio, el cloruro, los sulfatos, carbonatos y bicarbonatos. Mientras que cuando hablamos de sodificación hacemos referencia al alto contenido en sodio que puede existir en el suelo. Ambas afectan negativamente a lo que es el crecimiento vegetal y reducen los rendimientos agrícolas, haciendo así que los suelos sean un poco más improductivos. Ahora bien, nuestra estrategia de manejo se divide en 4 fases, siendo estas las fases de prevención, mitigación, control y remediación. Ahora bien, cuando hablamos de una estrategia de prevención, lo que buscamos es identificar todos aquellos factores de riesgo, los cuales pueden ser controlables y que nos permitan de alguna manera u otra proporcionar medidas de respuesta, así como también diseñar estrategias de manejo para manejar los suelos que han sido afectados, en este caso, pues por las sales. De modo que en primera instancia proponemos la aplicación del modelo espacial autorregresivo, conocido por sus siglas SAR, el cual fue de gran utilidad para identificar los factores de riesgo en suelos afectados por sales en un caso de una región semiárida de China. Aquí los resultados demostraron que el modelo SAR en términos de identificación de factores de riesgo fue realmente efectivo. Se identificaron factores que incluían lo que era la salinidad de las aguas subterráneas, la salinidad del área de agricultura, que fue una de las zonas donde se aplicó pues el estudio, así como también factores relacionados con las actividades del uso de la tierra por parte del hombre. Estos fueron algunos de los factores de riesgo, los cuales según el modelo autorregresivo impulsaban los procesos de salinización del suelo. Como segundo método en la estrategia de prevención, se propone la implementación del modelo de predicción espacial Crooked simple, el cual, en conjunto con redes neuronales de preceptores y máquinas de vectores de apoyo, son realmente efectivos en la predicción de la salinidad de la capa superficial del suelo y asimismo del subsuelo, ya que utilizan covariables de campo, incluida lo que es la conductividad eléctrica del agua, el porcentaje de arena, las covariables ambientales, en donde se incluye lo que es la temperatura de la superficie terrestre, el índice de humedad topográfica y la elevación, las cuales resultan de gran importancia para aumentar significativamente la precisión de la predicción espacial en cuanto a salinidad del suelo. En tercer lugar, para la estrategia de prevención, se propone la implementación del método ICLSFS, el cual es un sistema de factor de superficie terrestre integral mejorado. Este se basa en lo que es la teledetección, lo cual permite cartografiar la salinidad del suelo. Hasta el momento se ha implementado en lo que son humedales costeros. Este método comprende 6 clases de predictores espaciales, los cuales permiten saber el valor espectral, el índice de salinidad, índice de vegetación, índice de calor y humedad, así como también la ubicación espacial y la cobertura del suelo. La propuesta se basa en los resultados que fueron obtenidos y este demostró que en cuanto a predicción posee una alta precisión, asimismo posee bajas incertidumbres y es de una muy buena aplicabilidad. Los modelos matemáticos han demostrado ser una de las mejores opciones al momento de diseñar una estrategia de prevención. Sin embargo, también existe la opción de los mapeos digitales del suelo. Estos, en conjunto con vectores de soporte y la transformación de ondículas, resultan ser de muy buena aplicabilidad al momento de identificar la salinidad futura en la capa superficial de los suelos, ya que las covariables de teledetección remotas allí implementadas resultan ser uno de los predictores más relevantes en cuanto a salinidad del suelo. Continuando con la segunda fase, es decir, la fase de mitigación, se propone primero la siembra de arroz. Plantar arroz es una de las formas más efectivas para mejorar lo que son los suelos salinos, pero hasta el momento se desconocen lo que son los mecanismos subyacentes.
Al momento de aplicar este tipo de técnicas es importante conocer las propiedades básicas del suelo, las cuales incluyen el pH, el contenido de sal, el nitrógeno, asimismo la diversidad microbiana. Según el estudio documentado, los resultados arrojaron que la salinidad del suelo disminuyó en un orden bastante proporcional al momento de hacer la siembra del arroz. Es decir, que la siembra de arroz se asocia con la mejora de las propiedades del suelo y no solo disminuye la salinidad, sino que tiende a aumentar el pH del suelo, aumentan los nutrientes y mejora la actividad enzimática del suelo, así como también la diversidad y abundancia de las comunidades microbianas. En segundo lugar, se propone lo que es el método de aplicación de yeso. Hasta el momento, sus propiedades han sido objeto de estudio durante mucho tiempo. Sin embargo, se ha demostrado que reduce significativamente lo que es el pH y la salinidad de los suelos en diferentes magnitudes. Asimismo, aumenta significativamente lo que es el rendimiento de los cultivos. De modo que el método de aplicación del yeso se plantea como un método que puede mitigar en gran medida lo que son los impactos ambientales negativos causados en los suelos debido a las actividades salinosódicas. Por otro lado, la contaminación del suelo por parte de las aguas de riego ricas en sodios han representado hasta el momento un problema ambiental bastante prominente para lo que es la estructura del suelo y la producción de las plantas, por lo cual en tercera instancia proponemos la aplicación del método de adición de toba italiana rica en zeolitas. La zeolita es una roca de un material un poco más fino y de suelo arenoso. Esta ha demostrado ser de gran eficacia al momento de reducir las cantidades de sodio del suelo. Es decir, que la zeolita representa una solución natural y ecológica bastante importante para la mitigación del riesgo del suelo contaminado por sodio, especialmente a los suelos agrícolas. Con lo que se busca es buscar una estrategia que permita la mejora de los suelos salinizados. El método de riego con agua magnética representa una de las mejores opciones, ya que este puede cambiar lo que es la distribución de agua y sal en todos los suelos salinizados. Asimismo, permite aumentar lo que es la capacidad de retención de agua y la lixiviación de la sal del suelo, así como también reducir el contenido de sal del suelo en cualquier perfil del suelo en donde se esté aplicando dicho riego. Es decir, el riego con agua magnética es un método eficaz para mejorar el suelo salinizado de cualquier zona árida o de cualquier zona en particular, ya que éste puede redistribuir el agua y la sal de los suelos salinizados. Una de las técnicas para el control de la degradación severa del suelo por efecto de la salinización y solidificación es la aplicación de yeso de sulfuración de gases de combustión o conocido con sus siglas en inglés como FGDG, la cual es un subproducto de las centrales eléctricas de carbón que se está utilizando ampliamente para mejorar los suelos salinosódicos. Esta técnica fue aplicada en suelos chinos en 59 puntos exactamente, donde uno se les aplicó este FGDG, mientras que otros no, en función de tres aspectos importantes: tipos de suelo, profundidad y clima, las cuales querían cuantificar cuál era su impacto al aplicarle dicho producto. Tuvieron como resultado que en esos puntos donde se les aplicó el FGDG, principalmente en el aspecto de profundidad, a medida que iba aumentando la profundidad, iba disminuyendo esa salinidad sódica, y esta mejora tuvo que ver con, se asocia a la disminución del pH en el suelo y el sodio intercambiable, mientras que en función del clima y de los tipos de suelos no hubo un cierto resultado significativo. También mejoró la productividad del suelo en un 91,2% y exactamente disminuyó la salinidad en un 37,4%. Otra de las técnicas para el control de la salinidad sódica en esos suelos severamente degradados tenemos el biocarbón y microorganismos efectivos, donde se utilizó como microorganismos efectivos 5 microorganismos beneficiosos, como son bacterias de ácido láctico, bacterias fotosintéticas,
levadura, actinomicetas, fermentación de hongos. El experimento lo llamaron experimento de la olla, donde se utilizaron dos macetas de vivero de plásticos. En cada una de ellas se agregó 400 gramos del suelo degradado. En una de ellas se le agregó esta combinación de biocarbón y los microorganismos efectivos, exactamente 4 mililitros, mientras que en la otra meseta, con el fin de hacer una comparación, pues se le agregó solamente agua destilada. A cada una de ellas se le sembraron semillas con el fin de que al crecer estas se iba a estudiar cuál fue la productividad del suelo, si mejoró la salinidad, si mejoró su productividad en cuanto a ese vivero, esa meseta que se le agregó el biocarbón y microorganismos, pues efectivamente esas plantas y esos tallos aumentó el fósforo, aumentó el nitrógeno, disminuyó la salinidad sódica en el suelo en un 45,49%. Otra de las técnicas es el cultivo de coliflor intercalado con césped, la cual este método consistió en plantar 5 cultivos intercalados de césped en parcelas de tratamiento, donde se plantaron exactamente 24 plantas de coliflor de especies diferentes con espacios separados de 60 centímetros, y la disminución de la salinidad sódica está relacionada a la absorción de cada especie. Por ejemplo, se obtuvo un resultado de que la Paspalum vaginatum, que fue una de las especies donde redujo mayormente esa salinidad en un 58,8%, mientras que otra de las especies, que es Erimuclae epiroides, no mostró ninguna disminución significativa. El lavado plástico es otra de las técnicas para el control de la degradación severa por efecto de la salinidad sódica, la cual consiste en 5 tratamientos con mantillo de plástico, 3 de colores azul, negro y blanco, otro de paja de arroz y uno sin mantillo, la cual se cubrieron con esto con el fin de minimizar la pérdida de agua por efecto de evaporación de esos suelos, y así se puede dar una reducción de la conductividad eléctrica y por ende de la salinidad sódica. En él se estudiaron durante el proceso lo que fue el pH, lo que fue la temperatura, que fue uno de los parámetros importantes a estudiar, y por último se obtuvo como resultado que el acolchonado plástico de color blanco obtuvo los mejores resultados, reduciendo a la conductividad eléctrica a 4,9, por ende se redujo en grandes proporciones la salinidad sódica. En esos suelos que se encuentran totalmente degradados por efecto de la salinidad sódica, nos encontramos que una de las técnicas para su remediación es la barrera capilar, que consiste en instalar una barrera capilar dentro de ese suelo totalmente degradado, donde consiste en retirar la parte superficial. Allí, cuando se retire ese suelo superficial, se va retirando cierta parte de esa salinidad que se encuentra allí. Luego se vuelve a cubrir después que se haya instalado la barrera capilar. ¿Qué efecto va a generar? Pues lo que hace es prevenir que se ascienda esas capilares de sales por efectos de esa barrera. ¿Qué hace esto? Hace que disminuya la humedad del suelo, disminuya la conductividad y por ende va a disminuir la presencia de salinidad sódica, y en efecto va a generar que crezcan nuevas plantas, lo que es un resultado positivo porque mejoró la productividad del suelo. Otra de las técnicas es el biomimetismo de plantas vasculares, la cual consiste en utilizar la evotranspiración y la capilaridad de las plantas. Lo que hace es trasladar esa agua salina que se encuentra en la profundidad hacia la superficie y volverla a retirar con ayuda de la ferrocianuro, donde luego de 30 días se obtuvieron resultados positivos, disminuyendo principalmente la conductividad eléctrica, donde principalmente se encontraba en 120 microsien centímetros, y a la final de este proceso se redujo a 14 microsien centímetros y por ende disminuyó la salinidad. Otra de las técnicas es la celda de desalinización microbiana de plantas,
o conocida en sus siglas en inglés EPMDC, la cual lo que hace es aprovechar la electricidad que se genera a través de la oxidación de compuestos orgánicos con el fin de impulsar los iones. Cuando se impulsan esos iones va a migrar el exceso de sal en ese suelo. Se da por la membrana de intercambio iónico del suelo. Se obtuvo una eficiencia de desalojo de desalinización reduciéndose un 71,2% en 240 días y a su vez se redujo la conductividad eléctrica que estaba de 2,4 se redujo a 0,4, es decir, un 83%. Por último, nos encontramos con una técnica que es el sistema SEC de tubería de cátodo perforado o conocido en sus siglas en inglés PCPSS, la cual se da una remoción de sal, mejora esos suelos que se encuentran degradados totalmente por la salinidad, utilizando un electrodo hexagonal bidimensional y se da una mejora de la salinidad durante la remediación electrocinética pulsada, ya que mejora el proceso de interacción de las soluciones de las aguas del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Ese electrodo hexagonal tiene cátodos y ánodos, donde los aniones se mueven hacia los ánodos y los cationes se mueven hacia los cátodos, lo que disminuye la salinidad del suelo en medio de un perfil de suelo horizontal acumulándose alrededor de la zona del cátodo y se da un resultado eficaz. El porcentaje de sodio intercambiable redujo y la proporción del sodio absorbido se redujo en un 90%. Muchas gracias.